Hola chicos, venga, vamos a comenzar con la explicación del siguiente bloque que estuvimos trabajando, que era el bloque de divisibilidad, ¿vale? Voy a ir a los aspectos más concretos para recordaros lo que tenemos tanto en nuestro cuaderno como en el libro, ¿vale? Empezamos. Mirad, cuando hablamos de divisibilidad, hablamos de divisibilidad cuando la operación que estamos trabajando, que va a ser la división, esa división de números me va a salir exacta, ¿vale? Imaginad, 16 entre 3, 5 por 3, 15, al 16, 1. Esta división no es exacta. Por tanto, no podemos establecer relaciones de divisibilidad, porque la división no es exacta. Pero en cambio, esta otra, 21 entre 3, 7, división exacta, se establecen relaciones de divisibilidad. Había tres, que era ser divisible, que significa lo mismo que se puede dividir de forma exacta, es múltiplo de y es divisor de. Recordad que en una división el numerito que poníamos aquí en la caja se le llamaba el divisor. Por tanto, ser divisible, yo digo aquí, el 21 es divisible por 3. ¿Por qué? Porque la división me sale exacta. Ya está. Digo, el 21 es múltiplo de 3. ¿Por qué digo eso? Porque el 21, como al dividir sale exacto, yo puedo decir que el 21 está en la tabla del 3. ¿Vale? Decimos el 21 está en la tabla de multiplicar del 3. El 21 es múltiplo de 3. ¿Veis el proceso? Y también, al contrario, decimos que el 3 es un divisor de 21. ¿Vale? El 3 es divisor de 21. Esto solo lo podemos decir cuando la división hemos dicho que es exacta. Si la división es entera, no podemos hacerlo. Vale. Muy bien. Será el primer recordatorio. Segundo recordatorio. Los múltiplos de un número y los divisores de un número. Voy a poner esto aquí. Fijaros este simbolito. El signo de multiplicar. ¿Vale? Múltiplos de 5. Todos los números que están en la tabla del 5. Todos los múltiplos que se consiguen multiplicando 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3. ¿Vale? El primer número es 0, porque 5 por 0 es 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 15, 20, 25. Y no escribo más. ¿Por qué no escribo más? Porque los múltiplos son infinitos. ¿Vale? Y después tenemos los divisores de. Imaginaros. Divisores de 40. Divisores de 40 significan qué números puedo poner aquí, ¿vale? De forma que la división me salga exacta. Y lo vamos a hacer por orden. Siempre. Yo tengo que el primer número que yo puedo poner aquí es el 1. ¿Por qué? Porque 40 entre 1, ¿cuánto es? 40. ¿Y 40 entre 40, cuánto es? 1. ¿Veis que al revés también me vale? Entonces yo digo que el 1 y el 40, fijaros cómo lo pongo, el 1 y el 40, para hacerlo por orden, son divisores. Vamos a ir buscando. ¿Puedo dividir 40 entre 2 y me sale exacto? Sí. 20. Entonces yo pongo aquí el 2 y el 20. ¿Vale? ¿Puedo poner aquí el 3? ¿40 entre 3 me sale exacto? No. Por tanto, el 3 no me vale. El 4. 40 entre 4. ¿Cuánto me sale 40 entre 4? A 10. 10 por 4, 40. Entonces son el 4 y el 10. ¿Vale? Sigo. Fijaros que cada vez se está estrechando más. Recordadlo.
Después del 4, ¿cuál viene? El 5. ¿Se puede dividir 40 entre 5? Claro, ¿a cuánto sale? A 8. 5 por 8, 40. Entonces yo pongo aquí el 5 y el 8. ¿Vale? Después del 5, ¿cuál tengo? El 6. ¿40 está en la tabla del 6? No. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. Y después, fijaros que ya aquí o pongo el 6 o pongo el 7. Y aquí el siguiente del 6, ¿cuál sería? El 7, que ya está aquí probado. Por tanto, en cuanto yo encuentro números que aquí se repiten, hemos terminado. ¿Vale? Estos son los divisores. Vamos a hacer otro ejemplo. Divisores de 42. Yo pongo del tirón el 1 y el 42. No siempre, ¿vale? Siempre el mismo y la unidad. El 2 también me vale. ¿Por qué? Porque 2 por 21 es 42. Yo pongo el 2 y el 21. El 3 también me vale. 14. 10 y 14. ¿Vale? El 4 no me vale. El 4 no, yo divido 42 entre 4 sale exacto. El 5 tampoco. El 6, sí. 6 por 7. Después del 6, ¿cuál viene? El 7. Ya está aquí, ya hemos terminado. ¿Vale? Fijaros que cuando se encuentran los números, terminamos. Bueno, esos son los divisores. Recordad que después de esto, dijimos, este número tiene muchos divisores. Este número tiene muchos divisores. Pero en cambio este otro, mirad. Divisores de 37. El 1 y el 37. Yo me pongo a buscar más y no encuentro ninguno. ¿Por qué? Porque este número, ¿cómo lo llamamos? Número primo. Muy bien. Y estos eran los números compuestos. ¿Vale? Números primos, números compuestos. Muy bien. De los números primos, recordad que hicimos una tabla y pusimos la relación de números primos de 1 al 100, de los cuales os pedí que os supierais del 1 al 30. Y os lo voy a recordar. El 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, 17, 19, 23, 29. Estos son los números primos hasta el 30. Estos números nada más que tienen dos divisores. ¿Cuántos números primos podemos escribir? Millones, 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 infinitos. Nosotros nos conformamos con que nos sepamos los primeros, porque con estos son los que vamos a trabajar fundamentalmente. ¿Vale? Por tanto, concepto de divisibilidad. Cuando un número es divisible, cuando un número es múltiplo, cuando un número es divisor. Después vimos cómo calcular los múltiplos, cómo calcular los divisores. Está aquí. Y después de esto, diferenciamos números primos, números compuestos. Muy bien. Hasta ahí de momento. ¿Vale? Vamos a borrar aquí. Porque después de esto, estuvimos ya trabajando con la factorización. Vamos a ver esto que es lo que era. Factorizar, descomponer en producto de números primos. Cualquier número que me digáis, lo podemos descomponer como producto de factores. Eso significa, por ejemplo, 45. Yo puedo buscar números que he multiplicado de 45. Venga, decídmelo. Muy bien. 5 por 9. ¿Vale? Pero este número está factorizado, pero no está descompuesto en factores primos. ¿Por qué? Porque el 9 no es un número primo. Vamos a buscar cómo escribir el 45 de forma que solo aparezcan números primos. Voy a poner aquí otra vez, ¿vale? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ¿vale? Bueno, fijaros,
¿El 5 es un número primo? Sí. Vale, el 5 me vale. Pero el 9 no. ¿Qué hacemos? Volvemos a romper el 9. Decidme dos números que multiplicados nos den 9. Vale, 3 por 3. ¿El 5 es un número primo? Sí. ¿El 3 es un número primo? Sí. Ya está. Y esto se pone así. 5 por el 3, ¿cuántas veces está? 2 veces. 3 al cuadrado. Ya hemos factorizado en producto ese número. ¿Qué ocurre? ¿Que vamos a tener que hacer así siempre? No. Vamos a buscar un método que nos ayude. Y ese método es este. ¿Recordad? ¿Vale? Busco un número que dividido entre 45 me salga exacto. Y digo, entre 3, 15, entre 3, 5, entre 5, 1. De aquí, fijaros que es 45 igual a 3 al cuadrado por 5. ¿Veis? Vamos a poner aquí otro. Vamos a poner, por ejemplo, 210. Vamos a factorizarlo. ¿Entre cuánto? ¿Vale? Entre 2. ¿Recordamos por qué este número se puede dividir entre 2? Los criterios de divisibilidad. Un número se puede dividir entre 2 cuando la última cifra es un número par, por tanto se puede dividir. Yo cojo, hago la operación, 210 dividido entre 2, me sale a 105. Este 105 viene aquí. ¿Vale? He dividido el 105. Ahora digo, ¿se puede volver a dividir entre 2 105? No. ¿Entre 3? Este sí se puede dividir entre 3. ¿Por qué? Porque la suma de las cifras está en la tabla del 3. Por tanto, he dividido 105 entre 3. 3 por 3, 9. 35, fijaros que pongo aquí el 3, y aquí pongo 35. ¿Se puede dividir 35 entre 3? No. Siguiente número. El 5. ¿Se puede dividir entre 5 35? Claro. 5 por 7, además termino en 5. Cuando yo tengo aquí un número primo, solo se puede dividir entre el mismo. 7 entre 7, 1. Y ahora pongo aquí 210 igual a 2 por 3 por 5 y por 7. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a hacer otro. Pero antes de continuar vamos a recordar los criterios de divisibilidad. ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Cuando la última cifra era par. ¿Vale? Cuando un número era divisible entre 3. Cuando la suma de la cifra estaba en la tabla del 3. Para eso saber que 210 es divisible entre 3, sumo la cifra. 2 y 1, 3. El 3 está en la tabla del 3, por tanto se puede dividir entre 3. ¿Vale? Suma de cifras es múltiplo de 3. ¿Vale? Del 5. Fácil. Cuando terminaba en 0 o en 5. Esas son las 3 más normales. En los apuntes en el libro vienen el resto que estuvimos trabajando, que no me voy a poner para ahora a recordar cómo era. ¿De acuerdo? Si tenemos dudas, simplemente con dividir tengo bastante. Vamos a poner otro ejemplo de factorización. Pues recordar que lo que estamos haciendo es recordar, no explicando todo otra vez. Por ejemplo, vamos a poner... Un momentito que yo piense. 3.300, más grande. Factorizamos. Empezamos. ¿Se puede dividir entre 2? ¿En qué termina? En 0, por tanto, seguro que sí. Cojo, hago el cálculo mentalmente. O lápiz y goma o calculadora. ¿Vale? 3.300 entre 2, 1.650. ¿Vale? ¿Se puede volver a dividir entre 2? Sí, por lo tanto lo pongo. 825. ¿Se puede dividir entre 2? No. ¿Entre cuánto?
Hay algo que me está diciendo, ¿entre 5? Sí, pero también entre 3. Yo voy a hacerlo de forma ordenada. Si hay alguien que lo desordene, no pasa nada, ¿vale? Entre 3. 2, 7, 5. Ya lo he dividido. Esto es lo que me sale de dividir 825 entre 3, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo hago mentalmente. 2 por 3, 6, al 8, 2. 7 por 3, 21, 22, 1, 15. ¿Veis que sale 0? ¿Se puede volver a dividir entre 3? Vamos a comprobarlo. Criterio del 3. Que la suma de las cifras esté en la tabla del 3. 7 y 2, 9. 9 y 5, 14. No, 14 no está en la tabla del 3. Por tanto, me olvido del 3. Siguiente, el 5. ¿Se puede dividir entre 5? Claro, termina en 5. Yo divido, ¿vale? Y me sale 55. ¿Entre cuánto divido otra vez 55? Entre 5. 11. ¿El 11 qué es lo que es? Número primo, por tanto, 11 aquí. Y aquí siempre terminamos en 1, ¿vale? Y ahora ponemos 3300. Igual, esto hay que ponerlo siempre. 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado por 11. ¿De acuerdo? Ya lo hemos factorizado. Sin problema ninguno. Bueno, después de la factorización, las dos últimas cosas que estuvimos trabajando ya, voy a quitar esto, eran los conceptos de máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Vamos a ponerlo igual a los dos y ya está. Imaginaros que me dicen, vamos a calcular máximo común divisor de 48 y 56. ¿Vale? Vamos a analizar qué es lo que era máximo común divisor. Divisores. ¿Vale? Los divisores de 48, los divisores de 56. Común, que se repiten. M, de máximo, el más grande. Es decir, de los divisores comunes, es decir, de los divisores repetidos, el más grande. Bueno, pues nada, vamos a hacerlo. Vamos a hacer los divisores de 48 y vamos a hacer los divisores de 56. ¿Cómo se hacían los divisores? ¿Recordáis? El 1, pues no sé cuántos necesito. Y el 48. El 2 y el 24. El 3 y el 16. El 5 no. El 4 y el 12. El 5 no. El 6 y el 8. Ya he escrito los divisores. Los divisores de 56. El 1, 56. El 2, 28. El 3 no. El 4, 14. El 5 no. 6, tampoco. 7, 8. ¿Tiene más? Voy a marcar de azul. Bueno, de rojo mejor para que lo veáis. Voy a marcar de rojo los que se repiten. El 1, el 2, el 4, el 8, y ya está. Esos son divisores comunes. Y ahora voy a coger el máximo, el mayor. ¿Y el mayor cuál sería? El 8. Por tanto, el máximo divisor de estos dos números es el 8. Esto es el método tradicional de cálculo. Cuenta la vieja que le llamo yo. ¿Vale? Hay otro método, que es el de factores, que nos va a ayudar más. ¿Por qué? Porque esto así es larguito, me puedo confundir, me puedo saltar algunos. ¿Cómo hacemos por el método de factores? Vamos a hacerlo aquí. Método de factores. Factorizamos 48, factorizamos 56.
como hemos hecho antes. 48 entre 2, 24. Entre 2, 12. Entre 2, 6. Entre 2, 3, 3, 1. 56. Entre 2, 28. Entre 2, 14. Entre 2, 7. De 7, 1. Ponemos aquí 48 igual a 1, 2, 3, 4. 2 a la cuarta por 3. 56. 2 al cubo por 7. Y dice la regla, ¿vale? Que para calcular el máximo divisor, cogemos de los factores, solo vamos a pillar los repetidos, los que estén en los dos números. Fijaros, el 2 y el 3, el 2 y el 7, repetidos. El que está repetido es el 2. Pero me dice, ojo, cojo el factor que se repite con el menor exponente. El exponente es el número pequeñito de arriba. Este tiene un 2 a la cuarta, este tiene un 2 al cubo. ¿Cuál cojo? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo porque es un 3 más pequeñito. Por tanto, yo escribo aquí 2 al cubo. ¿Y cuánto es 2 al cubo? 2 por 2, 4 por 2. Lo que ya sabíamos que no salía antes. 8. Proceso. Factorizo. Lo coloco en forma de factores. Y la regla me dice que para el máximo común divisor son repetidos con el menor exponente. ¿Vale? Repetidos con el menor exponente. ¿Qué ocurre si en vez de dos números es de 3? Lo mismo. Imaginaros que me piden máximo común divisor de, vamos a poner aquí, 60, vamos a ponerlo facilito, ¿de acuerdo? 80, 90. ¿Qué tenemos que hacer? Factorizo 60, factorizo 90, perdón, factorizo 80, factorizo 90. Con las rayitas. Yo hago las rayitas y me sale que este sería 2 al cuadrado por 3 y por 5. Eso es lo que me sale de aquí. ¿Vale? 80. Dos a la cuarta por 5. 90. 2 por 3 al cuadrado por 5. Aplico la regla. Cogemos factores que se repiten. Pero claro, que se repitan en los 3. ¿Se repite el 2? Mirad. Sí. ¿Se repite el 3? Está aquí, pero aquí no. Por tanto, no podemos pillarlo. ¿Se repite el 5? Pues sí. ¿Cuál escogemos? De los que se repiten, el que tenga el menor exponente. Vamos a ver. 2 al cuadrado, 2 a la cuarta y un 2. ¿Cuál cojo? Pues el 2. ¿Vale? Y después tengo aquí 5, 5 y 5. ¿Cuál cojo? El 5. Por tanto, el máximo común divisor es el 10. Es el mayor número por el que yo puedo dividir esos 3. Ese es el concepto. El mayor número por el que yo puedo dividir. ¿Vale? Recordadlo como era. Porque esto tenéis que hacerlo en las actividades. Después de esto, el siguiente concepto que estudiamos, y último, mínimo común múltiplo. Este tipo de cálculo, el de máximo divisor, lo utilizáis en problemas que nos toque siempre repartir en trozos iguales. Recordadlo, porque va a haber problemas en los que tenéis que aplicar esto. Y los problemas son, si es de reparto y te dice el problema, tienes que repartir esto en trozos iguales del mayor tamaño posible. Estoy repartiendo, estoy dividiendo en trozos iguales, más que un divisor. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el mínimo común múltiplo, lo último ya de hoy. Como antes, vamos a ver mínimo común múltiplo, imaginaros, de 25 y de 40. Analizamos lo que significa MCM. Múltiplos que se repiten. El más pequeño. ¿Vale?
Por tanto, yo escribo los múltiplos y el primero que yo encuentro, ese es el mínimo común múltiplo, ¿vale? Vamos a ponerlo. Yo escribo múltiplo de 25. El 0, 25, 50, 75, 100, 125. Escribo los múltiplos de 40. 0, 40, 80, 120, 160. Y busco el primero que se repita, lógicamente que no sea el 0, porque el 0 no me vale, el 0 está en todo sitio. No se repite ninguno, ¿verdad? Pues tengo que continuar. 150, 175, 200, y lo voy a dejar porque yo creo que es ese. 160, 200, ¿veis? Aquí está. ¿Vale? Este es múltiplos. El primero que se encuentra, que está repetido. ¿Qué ocurre? Volvemos al que antes. A veces no es necesario, a veces no. A veces tenemos un número muy grande, tardemos mucho tiempo, vamos a buscar otro método. Y el método es de factorización. Recordad que era 200, nos ha salido 200, ¿vale? Vamos a hacerlo por factores. Factorizo 25, factorizo 40. Voy rapidito, pues esto sabemos hacerlo. Escribo 25, 5 al cuadrado. 40, 2 al cubo por 5. Y me dice la regla, para calcular el mínimo como un múltiplo cogemos repetidos, igual que antes, con el mayor exponente. Antes era con el menor, ahora es con el mayor. Y además, los que no se repiten. Por tanto, repetidos con el mayor exponente. ¿Se repite cuál se repite? El 5. Pues tengo que coger el que tenga el mayor exponente. Este tiene un 1, este tiene un 2, por tanto, 5 al cuadrado. Y además, los que no se repiten. ¿Hay algún número que no se repita? 2 al cubo. Y ahora calculamos esto. 2 al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8. 5 al cuadrado, 25. 8 por 25, vamos a ponerlo aquí. 25 por 8, lógicamente, 200. Estos son repetidos con el mayor exponente y los no repetidos, es decir, todos, realmente todos con el mayor exponente. ¿Qué ocurre cuando es de 3? Vamos a poner un ejemplo. El mínimo común múltiplo se utiliza mucho para ese tipo de problemas que hemos hecho, que os decía, Pepito va a la casa de su madre cada 7 días y su hermana cada 10. ¿Cuándo se van a encontrar en casa de su madre? Pepito va a los 7, a los 14, a los 21, a los 28. La hermana, 10, 20, 30, 40. ¿Cuándo coinciden? Para ese tipo de problemas se hace el mínimo común múltiplo. Vamos a poner mínimo común múltiplo de... vamos a poner, por ejemplo, no sé, 90, el de 120 y 130. Para que veáis que no es tan fácil, que salen números más grandes. Factorizamos. Aquí lo voy a hacer más rápido. 90, 2 por 3 al cuadrado, por 5. 120, 2 por 3 por 5, 6 por 5, 30, me faltan 4. 2 al cubo, ¿vale? Por 3 por 5, 130. 2 por 5 por 13. Mínimo común múltiplo. Todos los factores con el mayor exponente, repetido y no repetido. Por tanto, lo voy a marcar. Del 2, un 2, 2 al cubo y 2. ¿Cuál cojo de los 3? El 2 al cubo, ¿vale? Del 3, el 3 al cuadrado. Repetido, no repetido, todos. Del 5, ¿cuál cojo de los 3? Pues uno, cualquiera este mismo. Del 13, este. ¿Veis que cogemos todos? En caso de que se repitan, cogemos el de mayor exponente. Por tanto, sería 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 por 13. Y ahora calculamos cuánto sale esto. Esto es 8, esto es 9, 5 y 13. ¿Vale? 2 por 2, 4 por 2, 8. 3 por 3, 9, por 5 por 13.
40 por 9, 360. 360 por 13, lo hacemos. 4.680. Si lo hubiéramos hecho por el método tradicional, hubiéramos tenido que llegar hasta el 4.780. Hubiéramos tardado mucho tiempo. ¿Vale? Pues chicos, con esto hemos repasado el tema de divisibilidad. Criterios de divisibilidad, recordadlo, la factorización y hacer 2 o 3 problemitas aplicando máximo o mínimo. La pista os lo va a dar, ¿vale? El enunciado del problema. Si es de repartir, máximo como un divisor. Si es de repetir los números, mínimo como un múltiplo. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, que os vaya bien la semanita. Si vais a la playa, ya sabéis, mantenéis distancia. Y si vais por la calle, ¿vale? La mascarilla, que aunque tengamos calor y sea incómodo, es la forma mejor de protegernos. Si no, nos vamos a ver en septiembre otra vez en la pizarrita esta dichosa. Y yo os quiero estar delante con ustedes. ¿Vale? Un abrazo, nos vemos.